Hoy quería comentarles acerca de una situación que se estaba dando en los atrios del templo durante este día martes, cuando se dan todos estos enfrentamientos de Jesús. Saben que había grupos antagónicos en su tiempo que estaban muy enfrentados entre sí. Es como que tenían posturas entre ellos irreconciliables. Básicamente estoy hablando de tres grupos. Un grupo eran los fariseos, de quienes ya conocemos bastante, que eran gente que estaba acostumbrada a ser muy legalistas y obedecer a lo que decía la ley de Dios, y no solamente obedecían lo que estaba escrito, sino que además escribían un montón más y generaban nuevas leyes para ser cumplidas. Después estaban también los herodianos, que eran un grupo que eran bastante poderosos, estaban bastante aliados al poder y se mezclaban bastante con la parte básicamente política. Y también estaban los saduceos, que también eran en general líderes. Y ellos guardaban una parte de la escritura y eran extremadamente racionales. Esto de extremadamente racionales quiere decir que lo que no podían entender no lo aceptaban. O sea, la fe no tenía lugar en sus creencias, sino que todo lo que ellos podían razonar y entender, bien. Y si no lo podían razonar y entender, mal. Había una gran grieta que separaba a estos grupos. Y los saduceos tenían algunas especialidades con las que atacaban a los demás grupos. Hoy vamos a ver una de ellas en acción, porque el texto de hoy nos dice que ese mismo día los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Quiero que vean ahora a este grupo de personas que se acerca a Jesús con una idea. La idea que tienen siempre es desactivar a Jesús, de una manera o de otra. Acá esta gente lo que buscará es poner en ridículo a Jesús y a sus enseñanzas. Que la gente se dé cuenta que Jesús era un irracional, que enseñaba cosas que no tenían sentido y que eran totalmente irrazonables. Y se menciona esta característica, que ellos no creen que haya resurrección. Entonces se acercaron y le dijeron: Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercero, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Mirá qué planteo que le hacen, ¿no? La idea, acordate, es poner a Jesús en ridículo con sus enseñanzas. Y lo enfrentan con esta situación, porque si existiera verdaderamente la resurrección como Jesús la enseñaba, como las escrituras la enseñaban, como los fariseos creían también, entonces, ¿qué pasaría con un caso de estos? El día de la gran resurrección, cuando todos los muertos vuelvan a la vida, ¿qué pasaría en este caso? ¿Quién sería el esposo de esta mujer, ya que todos habían sido esposos de ella? O sea, ¿cómo se resolvería esta situación? ¿Los 7 estarían casados con ella? ¿Sería una mujer con 7 esposos? Estaban presentando a Jesús algo realmente desde su óptica que no tenía solución. De hecho, los saduceos solían enfrentar a los fariseos con estas dudas, con estos planteos, y siempre los dejaban mal parados porque no tenían una respuesta para dar con respecto a esto. Pero ahora quien le están preguntando es a Jesús. Y a quien quieren dejar en ridículo es a Jesús justamente. ¿Qué respondería Jesús ante una pregunta realmente tan lógica y tan imposible de contestar en forma correcta? Bueno, acá Jesús, que lo está observando y mirando y conociendo a dónde iban, por supuesto, les contestó a todos estos que venían con una idea clarísima para dejarlo en ridículo a Jesús. Les dice: miren, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Así que acá Jesús, lejos de ser amedrentado por esta pregunta tan difícil que le hacen,
Jesús les dice, miren, ¿saben cuál es el problema en el planteo que ustedes me están haciendo? En la resurrección, las personas, les está explicando Jesús, no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Mirá, podemos pensar algunas cosas con respecto a esta respuesta de Jesús. Una, ¿qué es el casamiento? El casamiento es un pacto entre dos personas que tiene una duración de tiempo limitada. ¿Cuál es esa duración? Bueno, vos sabés, en la fórmula de matrimonio siempre se dice esta frase que es característica de la unión matrimonial: hasta que la muerte los separe. Ahora, en el cielo entonces, ¿no va a haber casamiento? Bueno, mira, lo que está clarísimo es que no como lo que nosotros conocemos al menos como casamiento, porque para empezar, algunos de los ítems fundamentales del casamiento, de estar unidos hasta que la muerte los separe, eso no existirá más. Además, Jesús agrega otro detalle que es fundamental, porque les está diciendo que seremos como ángeles, como los ángeles que están en el cielo. Por eso es que no nos casaremos. A ver, ¿cómo son los ángeles que están en el cielo? Jesús dice, y él sabe, él tiene la respuesta, pero él dice, seremos como los ángeles que están en el cielo. Que los ángeles que están en el cielo no se casan. Ahora, ¿cómo son los ángeles que están en el cielo? Te lo pregunto por ahí de otras maneras. Los ángeles que están en el cielo, ¿son varones o mujeres? ¿O son asexuados? ¿Forman familias? No, no forman familias. ¿O sí? ¿O no? ¿Lo sabés? Bueno, la verdad es que en ninguna parte nos cuenta mucho sobre esto. Sabemos que existen ángeles, sabemos que son ángeles de Dios, seres creados por Dios, pero ¿qué tanto sabemos en cuanto a su naturaleza? Jesús sí sabe. Por eso Él les dijo que seremos en este aspecto como ángeles. Los ángeles, ¿sabes qué? Son inmortales. Por lo tanto, no podrían tomar una relación como la que tomamos vos y yo cuando nos casamos, que es decir, nos unimos hasta que la muerte nos separe. Está claro que no, ¿no es cierto? Básicamente, fíjate, el planteo que Jesús está haciendo es que ustedes están tratando de definir y entender algo que les queda grande, algo que entenderán cuando llegue su momento, pero ese momento no es ahora. Pero cuando estén en el cielo lo entenderán. ¿Qué significa esto de que no nos casaremos? Un día lo entenderán. Tal vez te parezca que el casamiento es una idea genial, una idea espectacular de Jesús. Y sin duda que lo es. Pero te digo una cosa, Jesús tiene un plan mucho mejor cuando estemos viviendo esta nueva realidad en el cielo, en la presencia de Jesús, ya siendo distintos a lo que somos ahora, siendo inmortales y entablando relaciones distintas a las actuales, porque no serán temporales, sino que serán sin término, serán definidamente eternas. Así que con la respuesta que Jesús les da, lo que quisiera dejarte básicamente es la idea de que Jesús les está diciendo, ustedes no tienen idea, porque desconocen lo que dice la Escritura, por un lado, que es lo que vamos a ver ahora, y por otro lado, porque no saben que en la resurrección seremos como los ángeles. Básicamente les está diciendo, ustedes no saben de qué se tratará la cosa cuando estemos allá. Preocúpense por estar allá primero y después verán cuál es la solución. Y por supuesto que la solución de Dios es infinitamente mejor que las mejores ideas que vos y yo pudiéramos proponer. Y entonces Jesús continúa ahora dándoles una explicación de lo que la Biblia dice. Y dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Wow. Así que les recuerda que en la Escritura, en la parte que ellos respetaban, porque en realidad los saduceos lo que básicamente respetaban era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y en esos 5 libros aparece esta expresión de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces está diciendo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que Abraham había muerto, Isaac había muerto, Jacob había muerto. Entonces, ¿cómo es que Dios es el Dios de ellos y Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos? Bueno, porque en la mirada de Dios, estos grandes líderes, de los cuales Dios se presenta como su Dios, estos grandes líderes vivieron
descansan, su vida está circunstancialmente interrumpida, pero el día de la resurrección volverán a tener completamente la vida y una vida inmortal, la vida que Dios dará a todos aquellos que confían en Él. ¿No es genial esta parte? Les estaba demostrando con las Escrituras que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Sí, Jesús los había agarrado por un lado que ellos no esperaban. Realmente no se les ocurrió esta salida que tenía Jesús. Al oír esto la gente quedó admirada de su enseñanza, porque, ¿sabes? Los saduceos venían seguros de que a Jesús lo iban a apabullar con este planteo. Y como habían hecho silenciar tantas veces a los fariseos, ahora silenciarían a Jesús y lo dejarían en ridículo frente a toda esa gente que lo estaba escuchando y frente a la cual Jesús pretendía presentarse como un maestro. Lo iban a defenestrar, dejándolo en ridículo frente a toda esta gente. ¿Pero qué pasó? Se encontraron con que Jesús tenía respuestas que ellos no eran capaces siquiera de imaginar, quedaron descolocados, sin respuesta, sin tener una forma de rebatir lo que Jesús les estaba diciendo. Y termina la historia de hoy diciéndonos que al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Fíjate cómo le salió tan mal esta jugada. Quisieron dejar a Jesús en ridículo frente a todas las personas que lo estaban escuchando. ¿Y qué es lo que pasa? La gente queda maravillada de la sabiduría y enseñanza de Jesús y los que se tienen que retirar como perdedores, como vencidos de este enfrentamiento, son los saduceos, que creían que la tenían segura, que el enfrentamiento con Jesús era pan comido. Se equivocaron. Los fariseos se equivocaron. Los herodianos se equivocaron. Los saduceos se equivocaron también. Qué grande es saber que Jesús es nuestro Dios. Pero lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y vos y yo tenemos muchos problemas con lo que podemos llegar a conocer y a entender desde nuestra humanidad con todos sus límites. Pero tengamos confianza en ese Jesús, que cuando llegue el día, cuando sea la oportunidad correcta, vos y yo tendremos respuesta a todas esas preguntas. Mientras tanto, sigamos al lado de Jesús, que tiene las respuestas a todas las cuestiones y frente al cual todos los que lo oímos y nos acercamos a Él quedamos maravillados. Ojalá vos y yo sigamos maravillándonos en su presencia por su enseñanza. Y nunca te olvides que siguiéndolo a Él, lo mejor siempre está por venir. Que Dios te bendiga.